Y en los últimos días, ¿quién no ha escuchado hablar de Aruba Bootcamp? Si se traduce literal a español, es un campo de entrenamiento. Pues este es un entrenamiento militar en donde niños y jóvenes reciben un programa supuestamente y según lo que indican sus directivas para su formación. Pero ha salido muchas críticas de cómo está operando esta fundación y cuál es su metodología. Durante estas últimas semanas, ¿quién no ha escuchado el nombre de Aruba Bootcamp? Seguramente en muchas esquinas y de boca en boca se ha popularizado este nombre, pues para quienes no saben, esto hace parte de una fundación en donde, según las palabras de su directiva, forman jóvenes con normas, valores, disciplina, respeto y lealtad. Allí padres golpean la puerta de esta fundación para buscar ayuda y que allí puedan instruir a sus hijos bajo un estricto entrenamiento al estilo militar, en donde los alejan no solo de las calles, es decir, todo lo que encierra la calle, cosas buenas y cosas malas, pero también de todo tipo de comunicación como su celular, objetos tecnológicos, hasta de la televisión, para recibir en un campo de entrenamiento diferentes disciplinas que según ellos van a formar al niño o al joven que lo necesita. Pero muchos padres preocupados últimamente se han quejado de lo que sucede allí. En este entrenamiento, al parecer y según lo que ellos comentan, el trato es muy pesado para los jóvenes y hasta se ha escuchado que algunos de ellos han huido de este lugar. En nuestra emisión de mañana tendremos imágenes exclusivas de este campo de entrenamiento y también las palabras del director de Aruba Bootcamp, quien nos estará explicando de qué trata este entrenamiento, el cual está siendo muy cuestionado.